hablamos de los sectores que son periféricos, después hablamos de médula espinal, después vamos a hablar del bulbo y ahora nos toca en forma ascendente hablar de la protuberancia. Es una estructura bastante pequeña, dice que pesa aproximadamente entre 8 y 9 gramos. Este es el bulbo, esta es la protuberancia. Está entre el bulbo y el mesencéfalo. En la cara anterior está el surco basilar, los rodetes piramidales y da origen al quinto par craneal, el trigémino. Por su cara posterior viene a ser el triángulo superior que vimos, ¿sí? En la clase anterior. Era como un rombo, ¿verdad? El rombo inferior correspondía al bulbo y el rombo superior está correspondiendo a la protuberancia o puente de Barolio. La cara superior con surco entre el ponto peduncular, entre el puente y los pedúnculos cerebrales. Estos no son los pedúnculos cerebelosos, estos son los pedúnculos cerebrales. En la cara inferior el surco bulbo pontino. Bulbo pontino, es el límite inferior. Y en las caras laterales el pedúnculo cerebeloso medio. Nuevamente, la distancia entre el bulbo y el mesencéfalo conecta el bulbo con los hemisferios cerebrales. Es un sitio de pasada, tiene núcleos propios, tiene vías ascendentes, tiene vías descendentes. En el anterior habíamos visto qué núcleos de pares craneales estaban ubicados en el bulbo, ¿verdad? En el 9º, el 10º, el 11º y el 12º. Ahora, en esta estructura, en la protuberancia anular o puente de Barolio, puente, porque es un puente entre estas estructuras, se localizan, dice, el 5º, el 6º, el 7º y el 8º par craneal. Voy avanzando. Para la siguiente semana, tema de práctica, estos son los otros artículos que les voy a mandar sobre todo el examen neurológico, ¿sí? Pero ya podemos hacer sobre eso sensibilidad, motilidad y paracraneal que estamos avanzando el día de hoy. A ver, dice, ¿qué cosa es lo que encontramos ahí en la porción ventral? Las fibras córtico-espinales. ¿Y cuáles son las fibras córtico-espinales? Son las fibras que vienen de la corteza y van enrumbando hacia la médula espinal. Y las fibras córtico-pontinas, que vienen de la corteza al puente, que atraviesan los pedúnculos cerebrales, cruzan la protuberancia. Las fibras córtico-espinales, que se dirigen a la médula. Las córtico-pontinas, núcleos pontinos, cruzan al polo opuesto, pedúnculo cerebeloso, al cerebelo hay una decusación. Córtico-pontina, está hablando de las geniculado. ¿Sí? Esas células, de la corteza cerebral, ¿sí? Que están viajando a estos pares craneales que hemos visto anteriormente. En el tegmento o porción dorsal, en la parte posterior, ¿sí? Esta sería la cara ventral, ¿sí? Porque ahí está la arteria basilar, y por la cara anterior o porción ventral es por donde corre la arteria basilar. En el tegmento o porción dorsal, la parte posterior, ahí está la sustancia reticular o formación reticular, donde está el centro de la formación reticular. ¿De qué se encarga? Del sueño y la vigilia, de mantener nuestro estado de conciencia. La sustancia reticular, ya vimos, está en la parte superior de la médula, está en el bulbo, está en la protuberancia, está en el mesencéfalo y dispara hacia la corteza cerebral, ¿sí? Hay una formación reticular ascendente, o sustancia reticular activadora ascendente, o sustancia reticular también descendente. Además están los centros que controlan la respiración. ¿Cuáles son esos? Motivo de examen de hoy día, el centro amnésico y el centro neumotáxico. Están también los lemniscos mediales, los núcleos de los nervios craneales, quinto, sexto, séptimo y octavo. ¿Sí? ¿Quiénes son? El trigémino, el motor ocular externo, el facial y el auditivo. Está encargado de los movimientos oculares, la masticación, las señales sensitivas del rostro, de la boca y de la audición. Esas estructuras están involucradas en la protuberancia o puente. Anatomía nuevamente seguimos. Protuberancia anular, llamado también puente Barolio, se caracteriza por presentar una forma cuadrilátera. Esta es, forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo. Ya fue comentado. ¿Sí? Ahí está el bulbo, límites, surco bulbo protuberancial, surco ponto mesencefálico en su límite superior. O sea, ahí está el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Qué más podemos encontrar aquí? ¿Sí? Ya nos va orientando. Ahí están las pirámides, las olivas vulvares, el surco preolivar, surco retroolivar, donde están naciendo los pares craneales correspondientes al bulbo. Y aquí empezamos a ver los pares craneales que nacen de esta estructura. ¿Cuáles son las funciones de este bulbo? ¿De qué está encargado básicamente? Está el área neumotáxica y el área amniótica. Se está refiriendo a la respiración, ¿sí? Las que dan ritmo a nuestra respiración.
Estructuras externas, es anterior, posterior, esto es anatomía, ¿sí? Estructuras internas que nos van a interesar. Estructuras externas anterior por el surco basilar, que vendría a ser este. Posterior, los rodetes, los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Lateral, los pedúnculos cerebelosos. Estructuras internas, la sustancia gris. ¿Qué viene a ser la sustancia gris? O sea, si me dijeran, ¿de qué está constituida la estructura interna de la protuberancia? Diría, tiene sustancia gris. ¿Y sustancia gris a qué te estás refiriendo? A los núcleos de los pares craneales. ¿Y de cuáles núcleos nacen aquí? El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Y la sustancia blanca que tiene haces nerviosos. ¿Qué cosas son esas? Son haces ascendentes y haces descendentes, ¿sí? Que están mielinizadas, por eso tienen una coloración blanquecina. Esto ya lo vimos aquí. La porción ventral se encuentra en numerosos fascículos de fibras pontocerebelosas que se originan en el núcleo del puente y estos pasan a través del pedúnculo cerebeloso medio. Dijimos en la clase anterior, ¿sí? Esta estructura se comunica, la que estamos tratando, se comunica con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. El bulbo se comunica a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? En la porción dorsal las fibras pasan transversalmente y forman el cuerpo trapezoide, por eso tiene estas estructuras transversales, ¿eh? Por eso tiene fibras transversales y forman el cuerpo trapezoide que consta de fibras auditivas que crean el tronco del encéfalo. Ahí están los núcleos y la sustancia blanca, ¿sí? El fascículo longitudinal medial, que ha comentado en la clase anterior, tiene como función interrelacionar los distintos núcleos de pares craneales. Ahí está la cavidad del cuarto ventrículo, pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso inferior, ¿eh? Los núcleos, ahí están donde se originan, el menisco medial, cuerpo trapezoide. Un poco más claro este dibujo. ¿Qué estructuras son los núcleos pontinos? Surco de la arteria basilar por aquí surge, ¿sí? Ahí está el cuerpo trapezoide. Los núcleos de los pares, dijimos, del sexto par craneal, ahí está, del quinto par craneal, el núcleo motor del nervio facial del séptimo, el del sexto, ahí tenemos, ¿sí? Y aquí dispersa, fíjense que no tiene característica de núcleos como estos, ¿verdad? Que están ahí más oscuros. Está la formación reticular, fíjense, esto es lo que está disperso aquí. Los del octavo par, los núcleos vestibulares, haces de fibras. En la vía piramidal tenemos que hacer dos divisiones, ¿eh? Aprovechemos que está aquí. Las fibras que van de la corteza hacia la médula espinal, ahí no hay nada que conversar, ¿sí? Y hay otras de la vía piramidal o córtico espinal, pero hay una córtico nuclear llamada también genicular. Córtico nuclear, ¿qué significa? Este córtico espinal va de la corteza a la médula espinal, ¿sí? Atas anteriores, ¿sí? Al comunicarse con las motoneuronas alfa, ¿de acuerdo? Y las córtico-nucleares nacen en la corteza, pero se van a dirigir a estos núcleos, a los núcleos de los pares craneales. Es ahí donde se van a dirigir, ¿sí? Un segundito, por favor. Los perritos jóvenes, ¿eh? Los perritos jóvenes, ¿eh? Entonces me había quedado comentando. La vía piramidal tiene dos componentes. La vía córtico-espinal. Me está diciendo que su célula piramidal o las células gigantes está en el área 4, ¿sí? De Brodmann. Ahí está el cuerpo de las neuronas. Sus axones van a bajarse y van a terminar en la anterior de la médula espinal. Pero hay otros que también nacen en la corteza, también en el área 4, ¿sí? Pero en distinto lugar. Pero este no va a bajar a la médula espinal, se van a quedar en el trayecto. Se van a quedar ya sea en la protuberancia o se van a quedar en el bulbo, ¿sí? O sea, la vía córtico-nuclear o vía geniculada. En la cara posterior, ¿sí? Ahí estaría el surco por donde está ascendiendo la arteria basilar. Este es el cuarto ventrículo. Ahí, fíjense, mire, tracto espinotalámico lateral. Fascículo longitudinal medial que comunica. Núcleo olivar inferior, las pirámides, ¿sí? A ver, hago una pregunta. ¿Estas pirámides ya se habrán cruzado todavía, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Ya serán, Aún no, ya serán las todavía no, pirámides cruzadas o todavía? todavía. Todavía, correcto, porque ya estamos en la parte superior, ¿no es cierto? ¿Sí? Correcto, muchachos. Aquí, ¿qué podemos encontrar? ¿Sí?
¿Qué me llama la atención de aquí? Fíjense, los neurotransmisores. En las distintas áreas actúan distintos tipos de neurotransmisores. Este dibujo, ¿por qué lo he puesto? Para que ustedes puedan observar la importancia de la sustancia reticular. Si ustedes están despiertos en este momento, es porque esta sustancia reticular está activada. Y el dibujo es bastante expresivo. Están durmiendo, imagínense que están durmiendo y hay un sismo, ¿sí? El ruido, el movimiento, es captada, esa información viene de la periferia y estimula la sustancia reticular. Y al estimular la sustancia reticular, fíjense cómo activa toda la corteza cerebral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues dice, ingresos de tocamiento, dolor, temperatura, desencadenan aquí y esto van a despertar la corteza cerebral. Estímulos visuales de igual manera. ¿Sí? Y no este es un núcleo, pues una sustancia, es una red. Esto también es anatomía, ¿sí? Es una anatomía, el doctor Cárdenas seguro los va a capacitar y va a tomar examen de esas partes. La formación, ¿cuál es la importancia de esa sustancia reticular? Como le decía, si nos vamos a dormir, es porque esa sustancia reticular, ¿sí? No está generando potenciales de acción. Adelanto, ¿sí? Ahí hay neurotransmisores que van a los receptores GABA. ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Sí? Los receptores del ácido gamma aminobutírico. Vamos a ver. Estos receptores GABA, cuando una persona no puede dormir, ¿no es cierto? Significa que su sustancia reticular está dispara y dispara y dispara la corteza y no puede conciliar el sueño. Entonces, ¿qué se hace por lo general? ¿Sí? Se toman sustancias que van a actuar sobre los receptores de esta sustancia reticular. ¿Qué hacen? Les abren los canales de cloro, permitiendo ¿qué cosa? Que el cloro ingrese a esa célula de la sustancia reticular. Y al ingresar, ¿qué le sucede? La ha hiperpolarizado, no la ha despolarizado, la ha vuelto más negativa. ¿Sí? Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es su forma de actuarse, entonces esa célula se ha hiperpolarizado. ¿Qué función tiene? Movimiento, sensibilidad, es un centro de modulación del dolor, nuestro estado de conducta, de estar despertado, el control de nuestra postura, la atención, el humor, memoria, la homeostasis y respuestas autonómicas. Aquí no. Un recuerdo, ¿sí? Los núcleos de los pares craneales, el séptimo, fíjense, inerva el tercio anterior de la lengua. El noveno, que ya lo vimos, el tercio medio, y el décimo par, el tercio posterior de la lengua. Y ahí están sus núcleos. ¿Qué núcleo más importante? El núcleo parabraquial y pedúnculo pontino. El núcleo parabraquial, ¿sí? Dice, está a nivel del istmo en el puente de Barole dorso lateral entre el borde lateral del pedúnculo cerebeloso superior y el hemisco lateral. Es una estación de sinapsis para las vías gustativas. Sus fibras se conectan con el hipotálamo, amígdala, estrella terminal y núcleo del tallo cerebral. El núcleo pedúnculo pontino, que se ubica entre el hemisco espinal, el pedúnculo cerebeloso superior y el hemisco medial. ¿Qué cosa hace? ¿Qué función tiene este núcleo pedúnculo pontino? Es el centro de control del tallo cerebral para conductas somáticas, motoras, cognitivas. Interviene en la locomoción, aprendizaje motor y sistemas de recompensa. Vamos a conversar sobre el octavo par craneal, porque ahí pues se origina, ¿no es cierto? Hemos dicho que el octavo par craneal se origina en la protuberancia. ¿Qué vamos a hablar de este par craneal? ¿Sí? ¿Qué funciones tiene? Tiene dos componentes, uno encargado de la audición, ¿sí? Y otro encargado del equilibrio. Pues es el aparato cócleo-vestibular, ¿sí? La cóclea encargada de la audición, ¿sí? Auditiva, vamos, la parte auditiva. ¿Dónde están sus receptores? ¿Sí? Están en la cóclea o caracol. No lo explico más porque hay una clase especial de visión, audición, olfato y gusto. Origen real, ¿por qué dice aquí origen real? Porque la primera neurona está en el ganglio espiral de Corti. Aquí está. Y sus receptores están en la cóclea. ¿Dónde terminan? En los núcleos cocleares. Es la parte auditiva. Y la parte que está encargada del equilibrio, ¿dónde está? Ya no puede ser por el ganglio espiral de Corti, porque está cumpliendo otras funciones, está relacionado con el equilibrio, ya no con la audición. Entonces, si este era su origen real, el ganglio espiral de Corti, en el equilibrio está comprometido el ganglio de Scarpa. Y sus
núcleos ya no van a ser cocleares, bueno, tienen que ser vestibulares. La vía auditiva, ¿cómo está esa vía auditiva? Ahí está la cóclea o caracol. Ahí están los receptores. Aquí está el ganglio que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, ahí está el ganglio espiral, núcleos cocleares, anterior y posterior en el bulbo, colículos inferiores en encéfalo, núcleo geniculado medial y luego viaja a la corteza auditiva. ¿Dónde está? En él la circunvolución temporal. Fíjense, ganglio espiral a esta altura, núcleos cocleares, colículos inferiores, fíjense, siempre se cruzan. Siempre se cruzan. Asciende al tálamo, porque va a ser conciencia, remarco. Toda sensación que se vuelve consciente, para ser consciente tiene que llegar a la corteza, ¿sí? Y para llegar a la corteza tiene que pasar previamente por el tálamo. Por lo tanto, puedo decir al revés. Todo estímulo se vuelve consciente cuando este ha pasado por el tálamo y se proyecta hacia la corteza. Entonces, estamos viendo, ¿sí? Y luego también la corteza auditiva de la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal. Entonces, aquí están sus receptores, su primera neurona en el ganglio. Asciende, ¿sí? Núcleos cocleares. Ahí está la segunda neurona. La primera está en el ganglio de Scarpa, en el ganglio coclear, y con el ganglio coclear. La segunda neurona está aquí, ¿sí? Semeja bastante a lo que hablamos de médula espinal. Esto vendría a ser como ese ganglio que tiene la raíz posterior, y este vendría a ser como la neurona que tiene el asta posterior. O sea, no se pierde el principio, se sigue manteniendo. Primera neurona, segunda neurona, se cruza, ¿sí? Y va en busca de su tercera neurona que está en el tálamo, en el núcleo geniculado medial del tálamo, y de aquí lo proyecta hacia la corteza. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Fíjense, ganglio espiral de corte. Va viajando el estímulo, si es vía ascendente o aferente. Núcleos cocleares, segunda neurona. ¿Sí? Aquí está la primera neurona. La segunda neurona. Asciende, esto es vía, ¿sí? Complejo olivar superior. Núcleo del hemisco lateral del tronco encéfalo. ¿Sí? Colículo inferior del mesencéfalo. Cuerpo geniculado medial del diencéfalo. ¿Sí? Estamos hablando aquí del tálamo. Y del tálamo es la corteza. Y la vía eferente o descendente sigue el mismo camino. Aquí, fíjense, ¿sí? Aquí este dibujo me parece que está más claro. Aquí está la cóclea. Aquí están sus receptores. No explico mucho esto porque ya, como digo, una clase especial de sentido. Simplemente deseo que quede la idea. En la cóclea están ubicados los receptores de la audición, ¿sí? Aquí vienen sus dendritas que hacen contacto con estos receptores. Son células ciliadas. Buscan su primera neurona que está en el ganglio espiral. Empiezan a ascender. Se encuentran con el núcleo coclear ventral o con el núcleo coclear dorsal. Fíjense, el del núcleo coclear ventral llega a su... y empieza a ascender por el mismo lado, ¿sí? Por el mismo lado. Cuando hagamos valoración de la audición vamos a ver de qué, ¿sí? Siempre se tiene que escuchar por más que sea dañado una vía, ¿sí? Fíjense, una parte va a ir directo, a la misma corteza del mismo lado. Partió el estímulo de este lado y llega al mismo lado de la corteza. Pero hay otra parte que se cruza, ¿sí? Aquí está la segunda neurona, esta es vía ascendente. Se cruza hacia complejo olivar superior. Empieza a ascender y busca dónde, su cuerpo, al tálamo. Y del tálamo lo proyecta. Entonces me voy fijando que el estímulo que nació en este lado derecho, digamos, ¿sí? El que llega al cuerpo, al núcleo coclear ventral, tiene dos caminos. Se va directo, ¿sí? O se cruza también al otro lado. Ahí está. El que llegó al núcleo coclear dorsal, ¿sí? Se cruza. Y deja algunas fibras para que viajen también directo. Y ahí está la corteza temporal, donde llegó el estímulo, ¿sí? Con notas musicales para que no se olvide. Entonces este sería el camino, ¿sí? Receptores, primera neurona,
llega a su segunda neurona. Si llega al núcleo coclear ventral, una parte va a ir por la vía directa y otra se va a cruzar. Ambas van a ascender por el hemisco medial hasta que lleguen y a nivel de los colículos vuelven a intercambiar información. Pues cuando hagamos examen de la audición o vamos a ver, no se pierde la audición de los dos oídos, porque aquí se cruzan. Porque yo diría, si se daña el del lado izquierdo, voy a quedar sordo de ese oído, ¿no? El otro lo suple en parte. Dice, la vía coclear conduce el sonido desde el medio externo hasta las áreas corticales de la audición. Ese sería el resumen. Ese es el resumen. ¿Cómo? El órgano receptor dice está ubicado en el órgano espiral de Corti, que tiene órgano espiral de Corti, que tiene las llamadas células de Corti. Estas células, ¿qué características tienen? Son células ciliadas, tienen estereocilios, ¿sí? Que transforman las vibraciones generadas por las diferentes presiones entre la rampa vestibular y timpánica en impulso eléctrico. Resumo, ¿sí? Cuando viene la onda mecánica de la audición, va a movilizar estos cilios. No lo explico bastante porque es tema de otra clase. Esta despolarización, ¿sí? Pues se dice crea impulsos eléctricos, está hablando de despolarización. Estos van a transmitirse a la primera neurona, cuyo cuerpo está ubicado ¿dónde? En el ganglio espiral. Esta es una neurona bipolar, cuya prolongación periférica está en contacto con el órgano espiral y cuya prolongación forma el nervio coclear, que va a terminar en los núcleos cocleares del tronco encefálico. En estos núcleos se encuentra el cuerpo de la segunda neurona de la vía coclear. El núcleo coclear ventral está próximo al pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras eferentes de este núcleo se dirigen hacia el puente de manera directa o cruzada, donde forman el cuerpo trapezoide. Sirven de relevo a nivel del núcleo olivar superior. Las fibras eferentes del núcleo coclear dorsal rodean el pedúnculo cerebeloso inferior y forman a nivel de la línea media las estrías medulares, que van a finalizar en el núcleo olivar superior, del mismo lado y contralateral. Aquí está la tercera neurona de las fibras eferentes, ascienden hacia el colículo inferior a través del hemisco lateral, donde hacen sinapsis con la cuarta neurona. El axón de esta neurona termina a nivel del cuerpo geniculado medial, donde está la quinta neurona. Las fibras eferentes de esta quinta neurona forman las radiaciones acústicas que llegan al área auditiva, área 41 y 42 de Brodmann. ¿Dónde están? En las circunvoluciones temporales, ¿sí? Concretamente en las circunvoluciones temporales transversas. Ganglio espiral, nervio auditivo, núcleo coclear, oliva superior, lemnisco lateral, colículo superior, cuerpo geniculado medial, ¿sí? Corteza auditiva. Lo que ya mencionamos hace poco. ¿Sí? Primera neurona está en el ganglio espiral. Segunda neurona está en el ganglio, en el núcleo coclear, ya sea el ventral o el dorsal. La tercera neurona está en el núcleo olivar superior. La cuarta neurona en el colículo inferior y la quinta neurona en el cuerpo geniculado medial. Sus axones, como están ascendentes, de aquí pues el axón delta se comunica con la segunda neurona, el axón delta segunda con la tercera, y así van. ¿Cuáles son los nombres de estos? Los nombres que van tomando esos axones en los distintos niveles. Donde terminan la rama vestibular, es la del equilibrio, ¿sí? Ya no está aquí. Estos eran de la audición. Aquí nos estamos refiriendo al equilibrio. Está los receptores, ¿dónde están? En el utrículo y en el sáculo. ¿Y dónde está la primera neurona? En el ganglio vestibular. Origen real procede de las células bipolares del ganglio de Scarpa, tendría que ser este, ¿sí? Ganglio vestibular, ganglio de Scarpa, situado en el meato auditivo interno. Dan ramas periféricas que terminan en el epitelio de la parte vestibular del utrículo, sáculo y canales semicirculares. Donde se origina, dice, el ganglio de Scarpa, localizado en el conducto auditivo interno, da fibras periféricas que van al utrículo, sáculo y canales semicirculares. Ahí está. Las fibras centrales se unen para formar los nervios vestibular superior e inferior que corren por la porción posterior del conducto auditivo interno, separado por un tabique. Durante su recorrido por el conducto auditivo, ambos nervios vestibulares se unen y cerca del poro acústico se fusionan con el nervio coclear para entrar al tallo cerebral en la porción lateral de la unión con el puente y bulbo. Termina en el complejo de los núcleos vestibulares que están en el piso del cuarto ventrículo, que son 4, ¿sí?
4 núcleos vestibulares, el superior, el inferior, el medial y el lateral. Los receptores son las crestas acústicas, que están en los conductos semicirculares. Entonces, las crestas acústicas, ojo aquí, las crestas acústicas son receptores. ¿De qué? Del equilibrio. Estas crestas acústicas, ¿dónde están ubicadas? En los conductos semicirculares. Otros receptores, las máculas acústicas, ¿dónde están? En el utrículo y el sáculo. Los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, vienen a constituir el laberinto del oído interno. Dice, la primera neurona son células bipolares que están en el ganglio vestibular en el conducto auditivo interno. Sus axones forman la rama vestibular del octavo par, ingresa al tronco encefálico por el ángulo pontocerebeloso y termina en el lóbulo flóculo nodular del cerebelo. Ese equilibrio, pues señores, ¿sí? Haciendo sinapsis con la segunda neurona. Hablando del equilibrio, ¿qué tenemos aquí? Ahí está. 3 conductos semicirculares. 1, 2, 3. 3 ampollas. 1, 2, 3 ampollas. ¿Sí? Conductos semicirculares, entre canales semicirculares. 3 ampollas, agrandamiento de los conductos cerca del utrículo y del sáculo. 3 crestas ampulares que están dentro de las ampollas. Tiene que ser 3 para estar en cada una de las ampollas. El utrículo donde las ampollas se juntan y sáculo. 2 máculas, una que está en el utrículo y otra que está en el sáculo. ¿Sí? El utrículo y sáculo dice, dentro de cada laberinto membranoso en el suelo del utrículo se encuentra un órgano otolítico llamado una mácula. Ahí están los otolitos. ¿Sí? Células de soporte y también hay células ciliares. ¿Se acuerdan que cuando hablan de audición son células ciliadas? Sí, también aquí en el equilibrio son células ciliadas. Rodeado de una membrana otolítica, donde se incrustan los otolitos. ¿Qué cosas son los otolitos? Son unas estructuras sólidas. Haciendo una comparación con la vía auditiva, la primera neurona, ¿dónde está? En el ganglio vestibular, ganglio escarpador. Entonces, segunda neurona en los núcleos vestibulares, ya sea en el superior, en el inferior, en el lateral o en el medial. El axón, dice, la primera neurona, prolongación periférica, está en contacto con el extremo lateral del conducto auditivo interno. De la segunda neurona va a dar origen al tracto vestíbulo cerebeloso, equilibrio, pues el cerebelo tiene que enterarse. Tractos vestíbulo espinales están bajando de los núcleos vestibulares hacia la médula espinal a través de los cordones laterales y mediales. Ocasionan el reflejo vestíbulo espinal, de donde está su terminación, la médula espinal. Y el fascículo longitudinal medial, que permite la presencia del reflejo vestíbulo ocular. ¿Qué está diciendo? Que está comunicando, ¿sí?, los núcleos vestibulares con los núcleos oculomotores. Entonces, ¿hace contacto con quién? Con el tálamo, con la formación reticular y núcleos vestibulares contralaterales. ¿Qué característica tiene esta neurona? No, es una neurona bipolar. Los conductos semicirculares, que son el número de 3, 1, 2, 3. Cada conducto presenta una ampolla, ahí está. Que en su extremo presenta una parte sensitiva que es la cresta ampular. ¿Qué cosa tienen aquí? Endolinfa, un líquido. El conducto coclear es un tubo espiral lleno de endolinfa y divide el conducto espiral relleno de perilinfa. Las máculas, donde están los receptores. Máculas, los órganos sensitivos del utrículo y el sáculo, que permiten detectar la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. Ojo, entonces quienes detectan la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad son los receptores que se llaman máculas, que están ubicadas en el utrículo y el sáculo. Esos detectan, ¿sí?, dónde está la cabeza, ¿sí?, con respecto a la gravedad. Por eso afirma aquí la mácula del utrículo cumple una función importante para determinar la orientación de la cabeza cuando se encuentra en posición vertical. Aquí te voy poniendo un ejemplo. Son muchas partes del cuerpo que intervienen en el mantenimiento del equilibrio. El oído, el cerebelo. Fíjate, el oído, ¿qué capta? Movimientos y situaciones espaciales. Para ir con el equilibrio tienes que utilizar tu sistema visual. Tienen que coordinar con quién, con los músculos y articulaciones y con la posición de tu pie. Toda esta información es captada por el oído. ¿Sí? ¿Cuál oído? El oído interno, donde está el órgano del equilibrio, el utrículo, sáculo y canales semicirculares. Las ampollas. Dijimos que hay ampollas y hay máculas, ¿no es cierto?
Las ampollas, donde están en las ampollas hay un tipo de receptores. ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es la función de esos receptores que están en las ampollas? Detectan los giros. Esta persona, esta bailarina detecta el giro que está haciendo. Y las máculas, ¿qué detectan? Cambios de posición y movimientos lineales. Están relacionados con el movimiento, sí, pero de distintas características. Esto cuando gira, y esto cambio de posición y movimientos lineales, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. El receptor vestibular es la porción canalicular de que está encargada movimientos angulares, rotación. La porción otolítica, de que está encargada de movimientos lineales, ascendente, descendente, de la derecha hacia la izquierda, adelante o atrás. Vía vestibular, dices, conecta el aparato vestibular con el cerebelo. El otro comunicaba con quién, con el cerebro, ¿no es cierto? Este comunica con el cerebelo. Participa en la regulación del equilibrio cinético y estático. Los receptores del equilibrio cinético, o sea, del movimiento, son las crestas ampulares de los conductos semicirculares. Los receptores del equilibrio cinético, los del equilibrio estático, o sea, que cuando estás en reposo, son las de las máculas del utrículo y del sáculo. Estos receptores entran en contacto con la prolongación periférica de la primera neurona de la vía vestibular, ¿sí? Que es una neurona bipolar cuyo cuerpo se ubica en el ganglio vestibular de Scarpa, en el extremo lateral del conducto auditivo interno, esa es su ubicación. Las fibras eferentes de esta neurona forman el nervio vestibular. El nervio vestibular presenta fibras provenientes del utrículo y de las crestas ampulares, es decir, de los conductos semicirculares, superior y lateral, que conforman la vía vestibular superior, y las fibras provenientes del sáculo y del conducto semicircular posterior, que conforman el nervio vestibular inferior. Estas fibras llegan a los núcleos vestibulares, en el área que están ubicadas en el piso del cuarto ventrículo, donde contactan con la segunda neurona. Los núcleos vestibulares son 4 mencionados: superior, inferior, medial y lateral. De aquí salen fibras ascendentes, terminan en los núcleos vestibulares superior, y las fibras descendentes se dirigen al núcleo vestibular inferior. Las eferencias de la segunda neurona se dirigen hacia el cerebelo, tracto vestíbulo-cerebelo, y la médula espinal, tracto vestíbulo espinal lateral, medial, involucrados ¿en qué? En el reflejo vestíbulo espinal. Manda comunicación a los núcleos oculomotores del mesencéfalo a través del fascículo longitudinal medial, que permite desencadenar el reflejo vestíbulo ocular. De ahí avanza hacia el tálamo, a la formación reticular, al oído interno y a los núcleos vestibulares contralaterales. Hablando del... Esto lo vamos a dejar para después, no nos complicamos. Y vueltos reflejos. Hablando del aparato vestibular. Dice, los conductos semicirculares, cosas mencioné hace días, ¿no es cierto? Cuando tú giras la cabeza, tus ojos tienen otro tipo de movimientos, porque hay un reflejo vestíbulo ocular. Dice, los conductos semicirculares intervienen en el reflejo vestíbulo ocular. ¿Para qué sirve? Para mantener la mirada estable sobre el mismo punto. Dice, cuando los conductos semicirculares han detectado que has girado la cabeza, los núcleos vestibulares envían señales a los núcleos que controlan el movimiento de los ojos, de manera que tus ojos van a girar en sentido contrario a la cabeza, para compensar el movimiento y seguir mirando al mismo punto. Vuelvo a repetir porque esto es de utilidad, ¿sí? Ahora y siempre. Los conductos semicirculares intervienen en el reflejo vestíbulo ocular. Dice, este reflejo sirve para mantener la mirada estable sobre el mismo punto. Cuando los conductos semicirculares han detectado que tu cabeza ha girado, los núcleos vestibulares envían señales a los núcleos que controlan el movimiento de los ojos. Pues habla de reflejo vestíbulo ocular. De manera que los ojos van a girar en sentido contrario a la cabeza. Si tú giras tu cabeza hacia la derecha, tus ojos se van a dirigir hacia la izquierda. ¿Con la finalidad de qué? Para compensar el movimiento y seguir mirando el mismo punto. ¿Cómo tú exploras la rama vestibular? El nistagmo ya hablamos la vez anterior, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Es, aquí fíjense, ¿sí? Este paciente ha ido girando sus ojos hacia su lado derecho de ella. Estos movimientos, ¿sí? Los ojos así. Ese es el nistagmo. Puede ser un nistagmo horizontal o puede ser un nistagmo vertical, no solamente hacia abajo, sino hacia arriba y hacia abajo.
La fase lenta, hay una fase lenta en la que va migrando lenta, y la que llamaríamos correctiva es la fase rápida. En los procesos irritativos, el nistagmo se produce al llevar la mirada hacia el lado de la lesión. Seguimos con el equilibrio. El laberinto vestibular es el único órgano sensorial del organismo que envía proyecciones aferentes primarias directas a la corteza y a los núcleos cerebelosos. No solamente hay conexiones vestíbulo-oculares, hay conexiones también vestíbulo-espinales. Por eso hay una vía vestíbulo-espinal medial y una vía vestíbulo-espinal lateral. O sea, que se originaron en los núcleos vestibulares y llegan a la médula espinal. El tracto vestíbulo espinal, dice, actúa sobre las neuronas motoras. Si es vestíbulo espinal, ya sé dónde empieza y dónde termina. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función? Dice, actúa sobre las neuronas motoras de las astas grises anteriores. ¿Para qué? Para facilitar la actividad de los núcleos extensores y para inhibir la actividad de los núcleos flexores. Está vinculada, por lo tanto, con la actividad postural asociada con el equilibrio. Facilita la actividad de los núcleos extensores, inhibe la actividad de los núcleos flexores, por eso nos mantenemos de pie. Los núcleos vestibulares están ubicados en la protuberancia y el bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo. Movimiento de la cabeza. Aceleración. Cuando tú haces un movimiento de la cabeza en aceleración angular, o sea, rotación de la cabeza, ¿se activan qué cosas? Los conductos semicirculares. Informan al sistema nervioso central. ¿Quién también le informa al sistema nervioso central de las distintas posiciones? ¿Sí? Los estímulos visuales, propios y táctiles. Esta información que tiene el sistema nervioso le sirve para qué? ¿Sí? Para que el cerebro tome decisiones, le informa a la médula, al cerebelo para el control de la postura y el sistema oculomotor para el movimiento de los ojos. Por eso dijimos, hay conexiones de este sistema vestibular, ¿sí? Terminan unas fibras en el cerebelo, otras fibras están terminando en el segundo par craneal, otros están terminando en la médula espinal hasta anterior. Luego pasamos al séptimo par craneal. ¿Qué hace? Dice, lleva inervación motora a los núcleos encargados de la expresión facial, vientre posterior del digástrico y estapedio. Recibe los impulsos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua y proporciona inervación secretomotora a las glándulas salivales, excepto a la glándula parótida, y además a la glándula lagrimal. Va a traspasar el canal auditivo interno hasta el canal del facial y sale por el agujero estilomastoideo, de la base del cráneo. ¿Dónde se origina este nervio? Este par craneal. Se origina en el ángulo pontocerebeloso. Origen real, hay un núcleo motor, o sea, tiene un componente motor. ¿Dónde está ese componente motor? ¿Sí? En la calota del puente. Este par craneal también tiene fibras parasimpáticas. Si estamos diciendo que inerva las glándulas lagrimales y las glándulas salivales. Pero ¿dónde están sus núcleos? El núcleo lagrimal, núcleo salivatorio superior del bulbo. Tiene además no solo fibras motoras y parasimpáticas, tiene fibras sensitivas. ¿Sí? Y eso está relacionado con el ganglio geniculado, también en el núcleo solitario. Por donde salen y por donde ingresan. Dice, primero penetra por el meato auditivo interno y luego sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Aquí está, ¿sí? Desde el origen aparente se dirige hacia afuera y adelante y arriba para introducirse en el conducto auditivo interno, al fondo del cual ambas raíces penetran por la fosita anterosuperior que corresponde al origen del acueducto de Falopio, que lo va a traspasar en las porciones que tiene, que son 3. Aparece en el agujero estilomastoideo, de donde el nervio penetra la glándula parótida, siguiendo un trayecto transversal, alcanza la región facial y se divide en sus ramas terminales. Problema cuando se operan tumores de la parótida, ¿sí? Gran peligro de lesionar el nervio séptimo paracraneal. ¿Cuáles son sus funciones? Es el músculo de la expresión facial. Pues, inervación de los músculos de la cara necesario para la gesticulación. Además tiene fibras vegetativas para el gusto. Permite identificar sabores. ¿De dónde? Del tercio anterior de la lengua. Tiene componente sensitivo y motor. Orificio del cráneo, conducto auditivo interno, y saliendo al exterior por el foramen estilomastoideo.
¿cómo tú puedes valorar este par craneal? Ya mencionamos, tengo que tener 3 sustancias: la sal, azúcar, café y limón. Me permite detectar sus sabores. ¿Cuál es otra maniobra de exploración? Capacidad para contraer los músculos de la cara. Gesticula, abre, cierra la boca, ponte triste, ponte alegre, simula una sonrisa, levanta las cejas, hazte que estás como enojado, muéstrame los dientes. Estoy evaluando ahí la parte motora. Silba, sopla. ¿sí? Séptimo par es el facial, función mixta, pero principalmente motora. Dijimos el nervio de la expresión facial. Eh, también es sensitivo, ¿sí? Nos va a indicar el sabor en los 2 tercios anteriores de la lengua, donde se origina. Si estamos hablando de motor, pues tiene que originarse una parte motora, que nace el núcleo del facial, tiene un origen sensitivo, tiene su origen en el ganglio geniculado. Alteraciones. ¿Cómo se puede explorar el daño de estos nervios, de este par craneal? Parálisis facial central. Dice, provocada por lesiones supranucleares de diversas etiologías. Se traducen por una parálisis de la musculatura facial inferior, unilateral, con conservación del territorio facial superior. Entonces, y que toma como referencia para que sea superior e inferior los ojos. Después, la parálisis facial periférica, provocada por distintas lesiones que afectan los núcleos de origen. En el territorio facial superior se aprecian los surcos frontales desaparecidos, imposibilidad de arrugar la frente. Ese es un signo de Bell positivo. Al intentar ocluir los párpados, el globo ocular se desplaza hacia arriba. Entonces, ¿qué se explora con el nervio facial? Tiene un componente sensorial gustativo. ¿sí? Ya dijimos dónde terminan. ¿sí? Vía gustativa, la porción de la lengua. Dice, desde el ganglio geniculado, la fibra forman el nervio intermediario de Grisberg, viajan entre el séptimo y octavo nervio por el conducto auditivo interno, se dirigen al tronco encefálico, penetrando el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Terminan siendo sinapsis en el núcleo sensorial ventral y la vía gustativa. En su parte visceral motor, que es la parte parasimpática de este nervio, ¿sí? Se origina en los núcleos lácrimo-nasal y salival superior que están en el puente. El núcleo lácrimo-nasal origina fibras que inervan la glándula lagrimal y glándulas mucosas de las fosas nasales. El del núcleo salivar inferior inerva la glándula submaxilar y sublingual. Ambos componentes constituyen el nervio intermediario de Grisberg. Su función sensorial. ¿sí? Explora el gusto de cada hemilengua, no se puede de los dos. Tendría la suerte que el paciente tenga alteraciones de los dos lados, del derecho y el izquierdo. Se necesitan los sabores que habíamos dicho: dulce, salado, ácido y amargo. Ya dijimos que el paciente no debe cerrar la boca, sino va a mezclar los sabores y se distorsionan las sensaciones. ¿sí? Dice, un papel o 4 tarjetas donde están escritos con letra grande los 4 sabores primarios para que el paciente pueda señalar. ¿Qué vas a observar en estos pacientes? Alteración del lagrimeo. El paciente puede presentar exceso de lágrimas. ¿Qué más presenta? Alteración en la recepción de los sonidos. En la boca, sabor metálico en la boca. Puedes observar, disminuye o desaparece el movimiento muscular de la mitad del rostro. Desaparecen las arrugas del lado paralizado. La boca parece desplazarse hacia el lado sano. Se cae la comisura de la boca del lado paralizado. Así se le pone la boca. ¿sí? Surge súbitamente esta parálisis facial en cuestión de horas. ¿Cómo lo vas a explorar? Aquí, el paciente llega, lo miraste, ya es una parálisis facial. Hay una asimetría de la cara. Hay una desigualdad de las arrugas de la frente. Desviación de la comisura labial. Te das cuenta que un ojo está más abierto y el otro se encuentra menos cerrado. Ves el lagrimeo. Los surcos ya no son iguales, los nasos labiales no son iguales, fíjate. ¿sí? Facial superior, arrugar la frente, abrir los ojos y cerrar los ojos. Exploras el reflejo corneano y conjuntival, porque en este reflejo interviene el séptimo par craneal, junto con el nervio trigémino. O sea, la vía aferente viene a ser el trigémino, que es sensitivo, y el motor, ¿para qué? ¿Sí?
puedes cerrar los ojos, es el séptimo par. También aquí está involucrado el facial inferior, abrir la boca, si es simétrica, ¿sí? Mover la comisura labial, silbar, soplar, sacar la lengua. Le indicamos al paciente a ver si cierra los ojos, exploramos el área facial superior y si le decimos que muestre los dientes, exploramos el facial inferior. Entonces, ahí, ¿se acuerda que hemos hablado de supranucleares e infranucleares? ¿Sí? Para ver el primero vemos si lo ordenamos al paciente cierra los ojos y no puede cerrar un ojo. Entonces ahí decimos, aquí hay una afectación del facial superior. Y si le decimos a él, muéstrame los dientes, ¿sí? Hay una asimetría en su boca. Ahí que estás explorando el facial inferior. Y la parte sensitiva, 2/3 anterior de la lengua y en el paladar auricular, por eso tiene alteración de la percepción del sonido. ¿Qué voy a encontrar en este paciente? La ceja caída. El parpadeo ya no es continuo. Desviación cinética del globo ocular al parpadear. Alteración de la función motora, alteración de la audición, alteración de los reflejos, sincinesia, es decir, aparición de movimientos involuntarios, hipotonía muscular, espasmo hemifacial, mioquimia, movimientos musculares. ¿Qué causa este séptimo? Parálisis del facial. ¿Qué se acompaña de eso? Hiperacusia, trastorno del gusto y geroftalmia, sequedad de los ojos. Lo que dijimos, esta parálisis puede ser central o periférica. Central afecta el movimiento voluntario de la parte inferior de la cara. La frente igual, fíjense. Uno, dos pliegues, uno, dos pliegues. Entonces el central afecta a la mitad inferior de la cara. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Que el paciente, ¿dónde que dijimos en la lámina anterior? ¿Sí? Cuando es central o es superior, ¿sí? Afecta el movimiento voluntario de la parte inferior de la cara. O sea, no te toma el ojo. Te toma así la cara, los labios. ¿Sí? Entonces, cuando es central, afecta el movimiento. ¿De qué parte? De la parte inferior de la cara. Suelen ser normales los movimientos faciales reactivos a emociones. Cuando es periférica o denominada parálisis de Bell, origina pérdida del movimiento voluntario en todos los músculos faciales del lado afectado. Fíjate, ¿eh? No es simétrico, no hay arrugas. En este paciente, ¿cuál lado sería el lesionado, jóvenes? Digamos que este es el derecho y el izquierdo. ¿Cuál se imagina? Jóvenes. Esto. Se ha perdido los pliegues. El surco nasogeniano, fíjate, casi desaparecido. La comisura de los labios, esta es la posición normal, esta es la posición anormal. Y ahí está. Eh, Dice, hay pérdida de función de los músculos del lado afectado. Este vendría a ser el lado afectado, ¿cierto? Pérdida de sensibilidad en la cara, no se puede cerrar el ojo afectado, no se puede arrugar la frente, hay lagrimación excesiva y salivación, pérdida del sentido del gusto, en los 2/3 anteriores de la lengua, hipersensibilidad del oído afectado. Ahí está la central, ocasiona daño en la mitad inferior de la cara, con integridad casi de la parte superior. Siempre es contralateral a la lesión. Puede obedecer a lesiones tumorales o lesiones vasculares. El sexto par craneal, que es el nervio abducen, ¿sí? Dice, es un pequeño nervio motor que inerva el músculo recto lateral del globo ocular, siendo responsable del giro del ojo hacia afuera. Pues se llama recto externo. O sea, ¿a cuál se está refiriendo? A este. ¿Eh? El núcleo del nervio abducen, el pequeño núcleo motor, está situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. Este núcleo de este par craneal recibe fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios cerebrales. Su trayecto pasa en dirección anterior a través del puente y emerge en el surco situado entre el borde inferior del puente y la médula oblongada. Sigue hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida. Luego penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. Las lesiones de este par craneal, ¿sí? Puede ser una oftalmoplejía internuclear,
¿Qué significa plejía después parálisis, no es cierto? La oftalmoplejía internuclear es un trastorno de la mirada conjugada en el plano horizontal debido a la lesión del fascículo longitudinal medial. Haz de fibras entre el núcleo del sexto par de un lado de la protuberancia y el núcleo del tercer par del lado contrario. Para eso está el fascículo longitudinal medial. Fíjate, está coordinando movimientos de uno con el otro lado. Bilateral, tanto al mirar a la derecha como a la izquierda, ninguno de los dos ojos es capaz de aducir. El ojo derecho queda en línea media al mirar hacia la izquierda y el izquierdo al mirar hacia la derecha. Es cuando la lesión es unilateral. Bilateral. Cuando es unilateral, se debe a una lesión del fascículo longitudinal medial izquierdo, provoca una limitación de la aducción del ojo izquierdo, cuando el paciente mira hacia la derecha y un nixtamus en el ojo derecho. Las lesiones de la persona no puede girar el ojo hacia afuera, causando ¿qué cosa? Un estrabismo interno. Ahí está, fíjate. Es un estrabismo interno. Este es un ojo que se va hacia esta parte. Lógico, no tiene su contraparte el recto externo para llegar a la suposición normal. ¿Y a qué puede deberse esto? A traumatismos cerebrales, una trombosis del seno cavernoso, aneurisma de la arteria carótida interna o lesiones vasculares del puente. Ahí está, ¿sí? Sus núcleos, inervando a los restos externos. Recibe el fascículo tectomedular del colículo superior, a través del cual la corteza cerebral estaría conectada con los núcleos. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual conecta con los núcleos del tercero, cuarto y octavo par craneal. Ahora conversamos del trigémino. Ahí está el ganglio del trigémino, sus tres ramas. Ahí están sus ramas. El nervio oftálmico quinto. Esta es de quinto. ¿Sí? El nervio oftálmico es el primero, el maxilar el segundo y el mandibular es el tercero. Estas áreas están inervando. Todas estas son quinto par. Dice, se origina en el puente. Tiene 4 núcleos. Un núcleo motor y 3 núcleos sensitivos. Estos son núcleos del núcleo motor del trigémino, núcleo del tracto mesencefálico, núcleo sensitivo principal y núcleo del tracto espinal. El trigémino, dice, tiene una raíz motora, fíjate, una raíz motora que viene a ser la más pequeña, raíz sensitiva que es la más voluminosa. Parte anterior de la cara, anterior superior del peñasco, ¿sí? Van a hacer contacto con el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser o semilunar como solo raíz, la parte sensitiva. Tiene 3 ramas, el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Proporciona inervación motora branquial a través de las fibras eferentes y sensitiva general a través de las vías aferentes. Por lo tanto, es un nervio mixto. ¿Qué función tiene? Transporta sensibilidad del rostro y la cabeza y va a inervar a los músculos de la masticación. Esto ya lo comentamos. Para decir, el oftálmico sensitivo y el mandibular es sensitivo motor. Y aquí se complica más, jóvenes. Nervio oftálmico, ramos terminales, son 3 nervios nasociliar nasal, nervio frontal, nervio lagrimal. Oftálmicos se anastomosan con los oculomotores y el simpático. El quinto par en su primera parte, ¿sí? Es la primera rama del trigémino. ¿Qué función tiene? Inervación sensitiva general. Sale por la fisura orbitaria superior, toma la órbita, tiene rama colateral y ramas terminales. ¿Qué hace este B1? Recoge sensibilidad de dónde? De la región frontal y párpados superiores y dorso de la nariz. Es en la piel. Y se refiere a mucosas, ¿sí? A la región olfatoria, senos frontales, esfenoidales y esmoidales, y el globo ocular. Por eso, cuando hablamos del séptimo par, ¿sí? Dijimos que el reflejo corneal. Claro, tú tocas la córnea, viaja la información por el quinto par, diría el receptor, ¿dónde? En la córnea. Vía aferente, quinto par craneal. Centro de integración, ¿sí? Ahí en la protuberancia. Vía eferente. ¿Sí? Y ya no regresa por el quinto, está regresando por el séptimo.
La rama maxilar B2, ¿dónde? ¿Sí? Únicamente posee fibras sensitivas, sale por el agujero redondo mayor. ¿Qué dirección toma? Toma por la fase pterigo-palatina, va por el conducto infraorbitario, ahí está. ¿Eh? Ganglio perigopalatino, le va a emitir ramas colaterales y ramas terminales. El nervio bucal, ¿sí?, va a permitir sensibilidad desde la mejilla y la membrana mucosa de boca y encías. El nervio lingual, componente de este quinto B2, ¿sí?, tiene sensibilidad general de la mandíbula, dientes, encías y 2/3 anterior de la lengua. Existen otras terminaciones de este B2, el nervio alveolar inferior, que inerva el incisivo, mentoniano y dentario. El nervio auditivo temporal, que inerva la parte de las auriculares, o sea, del oído, no del corazón, ¿sí?, y temporal superficial. En relación a la sensibilidad, ¿sí?, de la piel de la mejilla, del párpado inferior, ala de la nariz y labio superior. Mucosas de la parte inferior de las fosas nasales, área respiratoria, raíces dentarias del maxilar y encía del maxilar. Tiene fibras vegetativas, pues dijimos que inerva a la glándula lagrimal. El B3 es un nervio mixto, dice. Esta es su tercera rama, es un nervio mixto, tiene una rama sensitiva y una rama motora, sale por el foramen oval, se dirige a la fosa infratemporal, va por el conducto mandibular, pasa al ganglio óptico, inerva mandíbula, dientes, mentón y lengua. Es el nervio de la masticación. El séptimo era de la expresión facial. Ahí está la parte 3 de ese nervio. Las estructuras que inerva, pues B3, ¿no es cierto? Masticadores, tensor del paladar, tensor del tímpano, músculo miloyoideo, vientre delantero del digástrico. Posee fibras vegetativas que van a controlar la función de las glándulas salivales. ¿Cuáles son los territorios involucrados en este? ¿Sí? Recoge sensibilidad, dice, de la región temporal, mejilla y mentón. Eso es en relación a la piel. De las mucosas, de la boca, encías, cara interna de la mejilla, labio inferior, la parte anterior de la lengua, dientes inferiores y mandíbula. Inervación motora, músculos masticadores, tensor del paladar, del velo del paladar, tensor del tímpano, almiloideo, vientre anterior del digástrico. También posee fibras vegetativas que van a las glándulas salivales. Algunos reflejos, integración de las funciones de varios núcleos de pares craneales. ¿En qué consiste el reflejo mandibular? Dice, contracción del músculo mastetero y temporal en respuesta al golpeteo justo por debajo del labio inferior. Exploración. ¿Sí? ¿Qué hacen? Al paciente o a la persona que le van a hacer el procedimiento dice, a ver, abre la boca. ¿Eh? Entonces, la persona abre la boca y con ese martillito de reflejos ustedes le golpean el mentón, no fuerte, tiene que ser de regular intensidad, y van a ver que inmediatamente cierran la boca. Ustedes mismos hagan la prueba, abren la boca y con un dedo se golpean el maxilar inferior, la parte anterior, van a ver que cierran la boca sin proponérselo. Entonces, ¿quién está llevando esta información? Dime quién es la vía aferente y quién es la vía eferente. Dice, el trigémino forma tanto de la parte aferente como el eferente. No era así en el corneal, ¿no es cierto? El corneal, parpadeo en respuesta a la estimulación corneal. Con un hisopo, ¿sí?, estimula la córnea. ¿Y qué hace la persona? Lo que aquí no le sucedía, cuando un mosquito impacta en tu ojo, inmediatamente cierras. ¿Eh? Ahí está, ese mosquito está reemplazando al hisopo, que lo estás haciendo tú en el laboratorio. Entonces, la rama aferente es por virtud del trigémino. El trigémino, entonces, que es la vía aferente, y la vía eferente está a través del séptimo palo. Después, el reflejo del estornudo, que también está a ese nivel. ¿Sí? ¿Por qué estornudamos? En respuesta al cosquilleo nasal. La rama eferente es por medio del trigémino. Las fibras eferentes corren a través de los nervios vago, frénico e intercostales. Reflejos tenemos a montones. ¿Sí? Reflejo corneal, ¿quién es? Trigémino, nervio facial. Reflejo maseteriano, un arco, el aferente es el quinto y el eferente es el quinto. A ver, es un trabajito de buscar el reflejo glabelar. ¿Cuál es el reflejo glabelar? El que percutes en la mitad de la frente. Ustedes mismos háganse ahorita, sí, van a ver que cierran los ojos bruscamente. De la parte sensitiva, es por la sensibilidad facial, tacto, si hay dolor. Con un algodón empiezas a explorar la sensibilidad o con un alfiler.
y saca la lengua y también puedes, si el paciente te refiere manifestaciones de presión, ¿sí? en, la, en los dos tercios anteriores de la lengua. Y también está involucrado este trigémino en qué? En los movimientos mandibulares, abrir, masticar. ¿Sí? ¿Quiénes están ahí de esos músculos implicados en los movimientos de la mandíbula inferior? Los pterigoideos, los maceteros y los temporales. Ahí está un ejemplo de reflejo maceteriano. Ahí está la persona, ¿sí? Ahí está su boca maxilar inferior. El paciente con la boca ligeramente entreabierta. Ahí está. Se percute sobre el dedo índice, sobre el dedo índice izquierdo del explorador ubicado sobre el mentón del paciente. Aquí no lo está haciendo así, aquí lo está haciendo con un martillo, ¿sí? ¿Qué obtienes? La contracción de los músculos más. ¿Cómo terminas cerrando la boca? Se obtiene la contracción de los músculos maceteros y temporales con el correspondiente ascenso de la mandíbula. ¿Cuál es la vía del reflejo? Es trigémino, trigeminal. Vía aferente, trigémino, vía de regreso, trigémino. ¿Dónde se está ubicado su centro de reflejo? En la protuberancia. Paciente con boca entreabierta, el examinador apoya su dedo, aquí está el dedo, como lo está haciendo este caballero, ¿sí? Sobre la salida y con el martillo percute sobre el dedo. La respuesta normal, ¿en qué consiste? En que hay contracción de los maceteros que hacen ascender el maxilar inferior. ¿Cuál es su vía aferente y deferente? El quinto par. ¿Dónde está su centro de intervención? En la protuberancia. Del estornudo, ¿sí? El estímulo iniciador del reflejo del estornudo es la irritación de las vías respiratorias nasales. Los impulsos aferentes se dirigen al bulbo. Por el quinto nervio craneal, en el bulbo se desencadena el reflejo. Otro reflejo, el reflejo corneano y conjuntival. ¿Cómo se produce? El estímulo de la córnea y de la conjuntiva vulvar con un pañuelo punta de ángulo o con un pequeño trozo de algodón que tú incides sobre la conjuntiva o la córnea, ¿sí? Pero no intensamente, no vas a producir daño. ¿Sí? ¿Qué provoca eso? La contracción del auricular de los párpados. Es necesario, dice, introducir el algodón lateralmente desde fuera del campo visual del sujeto para suprimir el reflejo defensivo. Ustedes mismos, a ver, ustedes le hacen el ademán de pegarle a alguien en la cara y el otro cierra los ojos. ¿Sí? Ese es un reflejo corneano conjuntival. Sin necesidad de que lo toques, ha desencadenado el reflejo. Vía aferente, quinto par. ¿A través de qué? De la rama oftálmica. Vía eferente, que manda a cierrar los ojos, el séptimo par. ¿Por qué es importante la exploración de los pares craneales? Porque tú, en este caso, si tengo una respuesta correcta, puedo decir que la protuberancia está en buenas condiciones. El circuito se está dando correctamente. Si no se desencadena ese reflejo, se me plantea un problema de receptores, vía aferente, centro integrador, vía eferente, órgano efector, ¿dónde está el daño? Y entonces empiezo a buscar, haciendo la anamnesis, o me voy a apoyar en algunos exámenes. Listo, muchachos, creo que ahí hemos terminado con este tema.